Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano Castillo Huerta y hoy voy a presentar un análisis del discurso de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, titulado Principios y Pragmatismo, el camino de Canadá. Fue pronunciado el 20 de enero del 2026 durante la reunión anual del Foro Económico Mundial. Ese discurso se publicó en YouTube en el canal de Pulso, subido el 21 de enero de 2026. En la pregunta número 1 tenemos cuál es el mensaje principal del discurso de Mark Carney en Davos 2026. Pues el mensaje principal del discurso de Mark es que el antiguo orden mundial, pues basado en reglas, está roto. Estamos entrando en una nueva realidad de rivalidad entre grandes potencias. Señala que las potencias como Canadá no son imponentes ante esta situación. Por lo contrario, pueden unirse y construir un nuevo orden fundamentado en valores como la democracia, derechos humanos, cooperación. En esencia, pues nos advierte que ya no podemos seguir poniendo o sea, ya no podemos seguir fingiendo que todo está normal cuando pues, no lo está. Todo sigue igual, que tenemos que reconocer la verdad más bien de la situación y actuar en consecuencia, fortaleciendo a nuestros países internamente y colaborando entre naciones, pues, medianas para defender nuestra soberanía e intereses. En la pregunta número 2, ¿qué significa la historia del tendero y el letrero que menciona Carney en su discurso? Bueno, la historia del tendero con el letrero que menciona Carney proviene de un ensayo de Václav Havel titulado El poder de lo sin poder. En este discurso, pues Carney relata cómo este comerciante trata de colocaba cada día en su escaparate un cartel que decía trabajadores del mundo unidos, o sea, trataba de hacernos entender que pues la unión hace la fuerza, pero pues él no creía en este mensaje, solo lo hacía para evitar problemas y seguir la corriente. Havel llama a esto vivir en la mentira, es decir, pues aceptar la no realidad, pero pues aceptar y participar en algo que uno sabe que no es verdadero, o sea, usa esta metáfora para decirnos que muchos países, incluidos Canadá, habían estado poniendo ese letrero en la ventana en sentido figurado, fingiendo que el orden internacional, basado en reglas, funcionaba perfectamente, aunque pues sabemos que no es así. Sabemos que en la práctica las grandes potencias no siempre siguen las normas, es decir que pues es momento de quitar este letrero, de dejar de fingir que pues todo está correcto cuando no lo está. Eh, Nos invita a dejar de vivir en esta mentira. En otras palabras, pues pide ser honesto sobre la realidad. La pregunta número 3, ¿cuál es el contexto histórico en el que se dio este discurso y cómo influye en su contenido? Bueno, pues este discurso tuvo lugar en un contexto de tensiones globales y cambios geopolíticos. De hecho, muchos lo consideran una denuncia velada a las políticas de Estados Unidos bajo la segunda presidencia de Donald Trump, que en este entonces imponía aranceles y libraba guerras comerciales agresivas, pues desestabilizando el orden global. Eh, sí critica un poco, bueno, bastante, de hecho, todo el cómo se ha llevado el orden mundial, sobre todo con este segundo mandato de Donald Trump. Eh, Critica que Trump había llegado a hacer comentarios sobre hacer de Canadá el Estado 51 de Estados Unidos y presionaba a Dinamarca para cederle Groenlandia, amenazando con tarifas a quienes se opusieran a sus demandas. Con este panorama de tensiones crecientes, pues muchos países medianos sentían que el antiguo orden internacional basado en reglas se está desmoronando. Y además veníamos pues, de 2 décadas de crisis globales, financiera y pues todo lo que ha pasado, sanitario, de salud, conflictos como la guerra con Ucrania, que evidenciaron las debilidades de una integración mundial extrema. Así que cuando Carney habló en Davos a inicios de 2026, lo hizo respondiendo a ese momento histórico, un mundo con instituciones multilaterales debilitadas, grandes potencias actuando por cuenta propia y aliados tradicionales como Canadá buscando mayor autonomía. Eh, Carney pues hace énfasis en la honestidad y en la cooperación entre países medianos para su supervivencia, por decirlo de alguna manera un poco drástica, pero sí es, o sea, para sobrellevar o sobrevivir más bien.
Pregunta número 4. ¿Qué acciones o estrategias concretas menciona Carney que Canadá está implementando para enfrentar esta ruptura del orden mundial? Ok, Carney menciona varias medidas concretas que Canadá está tomando, tratando de fortalecer la economía interna. Su gobierno recortó impuestos a los ingresos y a las inversiones, eliminó barreras federales al comercio interprovincial y está acelerando inversiones masivas. ¿Qué con esto? O sea, habla de un plan de $1 billón en sectores clave como energía, inteligencia artificial, minerales críticos, etcétera. Se está destinando los recursos a lo importante, a lo indispensable y pues lo que sí pueda retribuir a estas inversiones. Aumentar la defensa. Canadá duplicará su gasto militar para finales de esta década, invirtiendo en capacidades como radares avanzados, submarinos, aviones y una mayor presencia en el Ártico, apoyando a la vez el crecimiento de esta industria nacional de defensa. Mm, Diversificar sus alianzas y comercios. Carney destaca que Canadá firmó un acuerdo estratégico con la Unión Europea, eh, incluyendo sumarse a arreglos de defensa europeos como la SAFE y una docena de acuerdos comerciales y de seguridad con países en 4 continentes en solo 6 meses. Incluso en los días previos del discurso, Canadá concluyó nuevos pactos estratégicos con China y Qatar y están negociando tratados de libre comercio con socios como India y Tailandia, Filipinas y Mercosur. Todo esto con el fin, pues como lo comenté antes, de empezar a formar nuevas alianzas, abrirse nuevos caminos y un nuevo panorama para Canadá y poder seguir pues existiendo eh, de una manera plena como la han llevado. Eh, es formar alianzas, coaliciones según cada tema para ayudar a resolver problemas globales. Canadá está forjando diferentes coaliciones dependiendo del asunto basadas en valores e intereses comunes. Por ejemplo, Carney menciona que Canadá es uno de los mayores contribuyentes per cápita a la defensa de Ucrania dentro de una coalición de países dispuestos, que apoya la soberanía de Groenlandia junto a Dinamarca en el Ártico. El objetivo de todas estas acciones es aumentar la autonomía estratégica de Canadá y crear una densa red de conexiones internacionales. En palabras de Carney, no se trata de un multilateralismo ingenuo, sino de unir fuerzas con otros países. Especialmente los medianos, hace énfasis mucho en estos países, ya que pues son los países que más resultan afectados en diferentes frentes para no depender de una sola superpotencia. En resumen, Canadá busca ser fiel a sus valores, pero a la vez realista y pragmático. Pregunta 5. ¿Por qué fue importante este discurso de Mark Carney en su momento y por qué sigue considerándose una referencia? Pues la importancia de este discurso radica en su impacto y en lo duradero de su mensaje. En su momento, las palabras de Carney resonaron fuertemente y recibió una ovación de pie de los asistentes en Davos, algo poco común en ese foro, y muchos líderes mundiales elogiaron su postura. Fue visto como un llamado valiente a defender un orden internacional más justo ante las presiones de las grandes potencias. Aunque Carney nunca mencionó explícitamente a Donald Trump, pues todos entendieron la indirecta que estaba criticando ese estilo de política, de primero mi país, no respeto por las reglas, y incluso Trump reaccionó de forma negativa al día siguiente haciendo comentarios despectivos hacia Canadá y amenazando con medidas agresivas, lo cual pues, solo demostró lo significativo que este mensaje fue para Donald Trump. Hasta nuestros días este discurso se sigue considerando una referencia importante porque marcó un punto de inflexión en la conversación global. Eh, en conclusión, pues Carney logró articular de manera clara y franca los temores de muchos países, no solo Canadá. Tuvo frases memorables como, cito, si no estás en la mesa, estás en el menú, que se convirtieron en lemas repetidos en debates internacionales. Y además del enfoque de realismo basado en valores y principio pragmático Carney promovió, sirve como una guía para que las democracias equilibren sus ideales con la realidad estratégica y pues sí, ofrecer una visión y una hoja de ruta de cómo los países pueden unirse para defender sus valores en el mundo más complicado. Este mensaje sigue siendo relevante mientras continúa la rivalidad entre potencias. Esa es mi conclusión y pues espero que lo haya pues relatado bien. Me gustó mucho el mensaje.
Gracias y hasta luego.